Bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar. ¿Usted está ¿Cómo? este refuerzo lo va a subir a YouTube? Sí, lo voy a subir a YouTube, creo, porque pues igual va a ser, eso va a ser corto. Vamos a explicar un poco el funcionamiento de los ciclos y pues no me voy a ir tan a fondo porque veo que les están explicando son los ciclos de Scratch, que Listo, son hágale, un todo poco bien. simples, ¿listo? Entonces, Bueno, muchachos, cuando uno va a entrar a lo que es el mundo de la programación, uno tiene que aprender lo que se llaman estructuras de control, ¿cierto? Entonces el profesor anteriormente les estaba enseñando lo que eran las estructuras de control de condicionales. ¿Para qué nos servían estas estructuras de control? A ver si ustedes se acuerdan. Las de condición. Si esto se cumple, realizar esto. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esa estructura de condicional? Pues que es una estructura diferente a lo que es los bucles o los ciclos, ¿sí? Pero se conocen como bucles. ¿Por qué es diferente? Porque eh, la estructura de control de ciclos es una estructura de control repetitiva. ¿Qué quiere decir? Que según una condición, según el tipo de ciclo que utilicemos, esto va a generar o se va a reproducir consecutivamente una serie de instrucciones que ingresemos dentro de un pedazo de código, ¿listo? Entonces, existen unos tipos de ciclos que no sé si sean los mismos que está manejando Scratch. Vamos a ver. Control está por siempre, repetir y repetir hasta que. Este es un ciclo, ¿cierto? Por siempre, repetir, repetir hasta que. Listo. Esos son los tres tipos de ciclos. Entonces, nosotros podemos decir que existen los tipos de ciclos. Está el for, el while y el do while. Sí que esos son ciclos con la misma estructura de Scratch, solo que se conocen así en el mundo de la programación, pero pues hasta el momento están viendo un ciclo que es por siempre, ¿sí? Repetir 10 veces y repetir hasta que se cumpla una condición dada. Por eso no me voy a meter a explicarles bien, sino que quiero que entiendan este dibujito. ¿Sí ve? Todo ciclo que tiene. Bueno, los ciclos tienen lo que es un inicio, tienen un recorrido y un final del bucle, ¿sí? Y luego la iteración. ¿Qué hace la iteración? Es agarra otra vez al inicio y ejecuta de nuevo lo que está dentro del ciclo. Entonces, si vemos aquí en este Scratch, nos ayuda a ver bien, ya que es un lenguaje de bloques, ¿sí? Como debemos repetir 10 veces, ¿qué quiere decir? Que si yo, bueno, vamos a colocar un pequeño ejemplo al presionar, que si yo ¿dónde está lo de decir? Decir, ok. Si yo digo, ¿sí? Que se va a repetir 10 veces y voy a colocar que se cambie el disfraz, ¿qué me va a hacer el muñeco? Pues se va a ejecutar 10 veces esta sentencia, ¿sí? Mire, se va a ejecutar 10 veces, ¿listo? Entonces, ¿hasta ahí entienden todo bien? ¿Qué es un ciclo? ¿Entienden el Sí, bien, concepto? sí. Ok. Entonces, ahora vamos a ver un pequeño problema y qué es lo que nos ayuda a solucionar los ciclos. Digamos que usted necesita hacer un programa, vamos a ver, programa que le digan calcular el sueldo de cada mes, ¿qué más? Calcular el promedio del sueldo de cada mes del año de un empleado. ¿Cómo harían ustedes eso hasta el momento con el conocimiento que tienen solo de condicionales? Sabiendo que son 12 meses. ¿Mm? ¿Alguno? en Scratch. Sí, en Scratch. O no, deme simplemente la solución. O sea, no lo piense en Scratch, sino dígame, mire, Juan, yo utilizo este condicional, utilizo esta variable, ¿sí? Porque Scratch es prácticamente lo mismo. O sea, si usted hace un pseudocódigo, usted lo puede traer a Scratch.
¿Por qué? Porque tenemos, podemos pedir por pantalla, podemos mover los objetos, ¿sí? Simplemente es un poquito más dinámico Scratch, pero es prácticamente lo mismo. Si usted hace un algoritmo, ¿sí? Que esa es la diferencia. ¿Cuál era la diferencia de un algoritmo a un lenguaje, a un pseudocódigo? ¿Mm? Acuerda que si nosotros diseñamos un algoritmo, lo podemos implementar en cualquier lenguaje de programación, ¿cierto? Ya que, ¿qué digo? Diseñamos un pseudocódigo, ya que el pseudocódigo, pues, está un poco más orientado o se Para acerca las más. personas, sí. Sí, exacto. Pero usted eso lo puede pasar a un lenguaje de programación. Un algoritmo, pues, es simplemente una serie de pasos, ¿sí? Eso no tiene nada que ver, pero entonces si nos colocamos la diferencia, usted cuando el profesor los colocaba a definir un algoritmo, ustedes decían, bueno, el algoritmo de bañarme. Bueno, entonces me quito la ropa, voy al baño, abro la llave, me echo jabón, vuelvo y me lavo. Sí, hacían la serie de pasos que ustedes hacían para hacer ese proceso. Pero entonces, cuando ustedes van a un pseudocódigo, ¿cuál es la diferencia? Que ustedes tienen que utilizar las estructuras, los operadores, ¿sí? Ese tipo de cosas para estructurar de una manera lógica. Entonces, la solución que yo les estoy pidiendo es denme una manera lógica de resolver esto utilizando las estructuras de control que hasta el momento ustedes saben que es condicionales. Calcular el promedio del sueldo de cada mes. ¿Alguno? ¿O doy yo mismo la solución? Bueno, Pues pille. usted la diera. ¿Cómo? No, porque es que quiero primero Pues solucionar el ejercicio. sumar el... Para el salario de cada mes dividido en el número de meses. Pero Digo, sí, cuántas entonces, variables tienen que declarar? 12, ¿no? 12. Bueno, ¿ustedes les parece óptimo ustedes agarrar y decir, pero creo que aquí se puede hacer algo? Esperar. Bueno, vamos a declarar una variable, ¿sí? Entonces digamos que esto se llama mes 1, que sería enero. Entonces ahí ya declaramos la variable. Ahora vamos a colocar que vamos a establecer el mes. No, acá no. Vamos a sacar ascensores, preguntar. Entonces nos vamos acá y colocamos ingrese el sueldo del mes 1. Entonces ahora, variables, vamos a decir que vamos a establecer mes 1 y la respuesta ahora va a ser, ¿entienden qué es lo que hice ahí hasta el momento? Muchachos, Sí. ¿sí? La Entonces, respuesta no la entendí, eso. ok, ¿Para qué entonces se usa? aquí en establecer lo que estoy diciendo es que la variable mes 1 va a ser igual a la respuesta que ingresen. Porque, por ejemplo, si yo coloco acá, ingrese el sueldo del mes 1, ¿sí? Entonces yo coloco 200 y ahora esa variable sí ve que cambió al valor 200. Es como si cuando uno Ah, ya, colocaba sí. mes 1 va a ser igual a lo que ingresen por teclado. Listo. Entonces, ahora imagínese tener que hacer... Duan puede, ¿Sí? Duan puede volver a decirlo de ahí que se me fue un momento el internet. Ok, Solo entonces, eso ¿de cuál? ¿La de establecer? La sí, cuando usted ya iba a ingresar el mes. Ok, entonces vamos a eliminar eso. Digamos que pregunto, estos se llaman sensores, sí, los bloques de sensores. Este tiene una pregunta y una respuesta. Pero si nos vamos a variable, vemos que los bloques de variable es establecer variable, cambiar variable, mostrar variable, ¿sí? Yo lo que necesito hacer es cuando me ingresen por teclado, voy a establecer el mes, ¿sí? 1, ¿a qué lo va a establecer? A la respuesta del sensor. Y ya teniendo la respuesta del sensor, ¿qué pasa? Pues toma el valor, ¿sí? Podemos hacer la prueba. Entonces, ¿qué pasaría si yo tendría que hacer esto 12 veces, preguntando mes a mes, sacando los resultados, etcétera, 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 ¿sí?
Entonces, digamos, ¿qué solución darían ustedes? Ahora que ya conocen los ciclos, ustedes dicen, ah, no, fácil. Hago un ciclo que vaya de 1 a 12 y calculo el promedio del sueldo del trabajador. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a ver. Vamos a eliminar los bloques. ¿Y qué ciclo me recomiendan? ¿Mm? De por siempre. No, por Que siempre hemos usted va a pedir. trabajado. No, porque No, si pone por siempre sería infinito. claro. El de Repetir, repetir 12 veces. Listo. repetir Entonces 12 veces. utilizamos este y lo vamos a repetir 12 veces. ¿Qué variables debemos declarar? Del mes. Solo el mes. Entonces vamos a colocar mes. ¿Sí? Vamos a crear una que llame promedio. ¿Cómo es que la voy? Promedio. Y mes promedio. Entonces vamos a ir armándolo. Vamos a preguntar. Aquí vamos a colocar, creo que en control, operadores. Número al azar, unir. Ok, vamos a colocar acá. Vamos a unir. Entonces, ¿qué vamos a unir? Entonces coloquemos ingrese sueldo de mes. Mes 1. De hecho, si repetimos 12 veces, no vamos a poder utilizar la variable como tal, ¿sí? No, pero igual sí lo podemos hacer. Entonces, variable, vamos a crear mes, vamos a establecer mes. Este mes va a ser, ¿en dónde inician los meses? En 1, ¿sí? El mes 1, entonces ingrese el mes, en este caso, el mes, y vamos a colocar acá. ¿Sí? ¿Sí ven lo que estoy haciendo ahí? Sí, está asignando un valor. Entonces estoy uniendo, ingresa el sueldo del mes y en este momento establecimos que el mes es 1, ¿cierto? Pero el ciclo entra, se está ejecutando por primera vez y ahora lo que debo hacer es que la variable promedio, vamos a crear una variable suma, ¿sí? Entonces vamos a decir que vamos a establecer suma con la respuesta que nos den, ¿sí? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ven que tendrían que hacer? Si el mes siempre se va a quedar en 1, cada vez que yo ingrese al ciclo, o sea, cada vez que se repita esto, ¿yo qué debo hacer? Se debe ir aumentando Se debe ir aumentando. ¿Y cómo podemos hacer eso? con los operadores. Con los Podríamos utilizar operadores. los operadores. Entonces, ¿cómo sería eso? Este. Ok, pero no podemos colocar ahí. Entonces, debemos... ok. Podemos colocar acá. Establecer. Mes 1. ¿Sí? Y vamos a colocar que va a ser mes 1. Creo que puede ser de otra forma más fácil, pero ahí creo que ya le damos la solución, ¿sí? Entonces vamos a establecer a mes 1 más 1. En este momento, mes 1 es 1 y me va cambiando. Vamos a probar. Entonces ingrese mes 1. Ah, ok. Ok. Ingrese el sueldo del mes 1. Entonces digamos que podemos ingresar 1. Ah, ¿sí ve? Entonces ya se nos está cambiando el mes. Vamos a ver si se repite 12 veces y si todo nos funciona bien. Entonces, si vieron, muchachos, ¿sí entienden bien cómo funciona ese ciclo ahí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pero él hizo la suma. Claro, no, el ciclo no hace la suma yo la estoy haciendo. Lo que pasa, espera a ver si puedo.
¿Qué pasa? Lo que pasa es que, miren, muchachos. Digamos que se acuerda que yo les dije, vamos a comparar, miren. ¿Qué les parece de igual a esto? Miren. Decimos que tiene un inicio, ¿sí? Un inicio, aquí vemos el inicio del bucle. Un recorrido, ¿cuál es el recorrido? Esto, ¿qué pasa con esto que está dentro del recorrido? ¿Alguien me dice? Que se repite 2 veces. Se repite, ¿cierto? Entonces esto se va a repetir. Y esto es vamos a colocar esto, inicio, y esto va a ser fin. Entonces, digamos, aquí voy a dar mi primera vuelta, ¿sí? La primera vuelta del ciclo. Entro, pregunto, ingreso sueldo del mes. Mes va a ser ¿cuánto? Al inicio del programa. Va a ser 1, ¿cierto? 1. Y estoy diciendo que a la suma, ¿sí? Le voy a agregar, de hecho aquí está mal, tendríamos que sumarle. Le voy a agregar la respuesta que ingresen por teclado, que ya vieron cómo funciona, ¿no? Y luego voy a establecer, o sea, mes, esto ya no va a ser 1, sino va a ser mes, que es 1 más 1. ¿Y cuánto es 1 más 1? Va a ser 2, ¿sí? Y ahora, apenas termine, él se va a volver a ejecutar, ¿sí? Ahora esto va a ser la segunda vuelta. Mes va a ser 2, ¿cierto? Entonces ingrese el sueldo del mes, que ya vemos que cambió a 2, suma y vemos que mes ahora vale 2. 2 más 1, 3. Y vuelve y se repite. Y vuelve y se repite esto 12 veces, que estamos diciendo repetir 12 Ahí veces. le dio 13. Así funciona. Creo que le había dado 13. ¿Cómo? Sí, le he sumado 13 veces. Ella repetió 13 veces. Que creo que le había, creo que le había dado 13. Había sumado 13 porque yo le estoy estableciendo 1. Entonces en la última vuelta Porque va a ser 12, ¿sí? Va a ser 12. ¿Qué pasa? 12 más 1 va a ser igual a 13, pero ya no afecta en nada. ¿Por qué? Porque solo estoy repitiendo el ciclo 12 veces a pesar de que ya mi mes es 13. Entonces ahí es donde existen otros tipos de ciclos. ¿Sí ven? Esto es lo que ven ustedes entender de los ciclos. Por ejemplo, cuando el profesor coloca, si yo coloco acá repetir para siempre, ¿qué pasa? Por siempre, ¿qué me va a pasar con eso adentro? Le va a seguir sumando siempre. Siempre, Infinito. siempre, siempre. Sigue siempre sumando. Exacto, exacto. ¿Y usted cree que eso es bueno? Digamos, en un programa de esto va a ser bueno, o que usted se le vaya a un ciclo. Eso es otras cosas que ustedes deben de tener en cuenta. Cuando ya empiecen a programar, tienen que saber utilizar los ciclos, porque el ciclo, ¿sí? Lo que hace es consumir memoria. ¿Por qué? Porque él se está ejecutando, 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 ejecutando. Y usted sabe que todas esas estructuras consumen memoria RAM, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si un proceso, cuando ustedes ven y se van acá, administrador, y dicen, uy, mira, la memoria, el administrador, el Zoom me está consumiendo 102 megabytes de memoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen unos procesos por debajo de programación. Pueden tener ciclos. Y esos ciclos, si usted deja un por siempre abierto, ¿qué quiere decir? Que nunca va a salir ese ciclo y va a ser un proceso consumir, consumir, consumir. De hecho, esto es un virus. Usted con un ciclo puede crearle un virus a su amigo. Ustedes se dan de cuenta que uno antes le mandaban un programa .exe y usted lo abría y le abría muchas ventanas. Por WhatsApp. O por WhatsApp. Por WhatsApp. Eso es lo El que de hace WhatsApp. internamente. Lo que hace es crear un ciclo y abrirle muchas cosas. Y ya. Entonces, más o menos les estoy explicando esa parte para que se orienten un poco, ¿sí? Porque no es solo agarrar y utilizar el por siempre, el repetir, sino que deben entender cómo funciona. Sí, esa estructura tan simple, pero, o sea, el funcionamiento que lleva. Entonces, vamos a seguir haciendo el programa. Acuérdense que nos tienen que dar el promedio. Aquí en la suma, la colocamos mal. ¿Por qué la colocamos mal?
¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, si ustedes quieren solucionar que no sume hasta 3, ustedes pueden establecer esto en 0, agarran este bloque y lo colocan acá al ingresar, ¿sí? Y ya ahí siempre no va a sumar hasta 3. Establecer suma. Esta suma va a ser igual a la respuesta que se dé. Ah, jue madre. A la respuesta, ok, no, va a ser igual a suma. Y, ¿qué más? Bueno, entonces ya estamos sacando la suma. Ahora, ¿qué pasa para sacar el promedio? Si ya tengo la suma del sueldo de los 12 meses, ¿qué debo hacer? Para sacar un promedio, ¿qué se debe hacer si ya tengo la suma de todos los 12 meses? La división, ¿no? Establecer No sé. promedio, coloca el operador mes slash en el 3. ¿Dónde lo coloco? ¿Dentro o fuera del ciclo? Dentro, ¿Por qué dentro? porque es algo que se va a repetir. No fuera porque solamente vamos a sacar un promedio Ok, ¿el ciclo para qué lo estoy utilizando entonces? para hacer Para hacer los la suma. veces. Para hacer la suma, ¿sí ve? Entonces, si ven lo que nos facilita esta estructura de control. O sea, que no tenga que usted agarrar y escribir 12 variables, sino que agarra una y automáticamente ya genera todo el código. Aquí es donde viene el problema. Cuando ustedes empiezan a ver ciclos, que ahorita no lo están viendo del todo, sí, pero les estoy dando una pequeña introducción. Porque ustedes ahorita lo que están viendo más que todo es como Scratch, para que se vayan acostumbrando a la lógica. Se me fue la paloma. ¿En qué iba? Usted dijo que cuando empezáramos a ver ciclos no íbamos a tener problemas. estamos Ah, acostumbrados. ok, van a tener el problema. ¿Por qué? Porque ya les van a colocar ejercicios más difíciles que ustedes no les pueden dar solución de una manera tan simple que es agarrar y crear 12 variables, sino que ustedes ya tienen que pensar de una manera repetitiva, ¿sí? O sea, ya usted en su cabeza tiene que ejecutar este ciclo. Entonces, vamos a hacerla, a establecer, y esto va a ser, dijeron que era una división, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. ¿La división de qué? El promedio. Promedio, sí, vamos a establecer el promedio, pero el promedio es la división de qué? De mes. Ah, la suma. El total, ¿no? La suma total. Ah, es uno. No sé, no se va en REN. Espere. El promedio es la división de la suma en el mes. El mes va a ser 12. Y ahora, pues nos vamos a ascensores y colocamos, creo que no es acá, es decir. De hecho, pueden jugar con esto. Y vamos a Ahí no hay colocar. que establecer el mes o ya el mes lo toma como pues el último, último ciclo que se hizo, la Claro, porque última acuérdese que en el mes estamos haciendo una sumatoria. ¿Sí se fija? Entonces, cuando salga del ciclo, el mes que va a valer 12. 12. Entonces ya usted no necesita establecer 12 o simplemente está haciendo todo dinámico, ¿sí? Si usted cambia acá que el año tiene 20 meses, pues le va a hacer el programa con 20 meses. Entonces vamos a hacer la prueba.
Tu promedio de sueldo, 3.42. ¿Sí lo vieron? Entonces, ya vieron la diferencia entre un ciclo y un condicional, comprender un poco más la estructura, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Nada, pues hasta ahora no, nada. Yo creo que el profesor debe empezar así. Es que él como que se afana mucho y eso me explicó así. Bueno, pero entonces vamos a ver un poquito lo que es Scratch, por si alguno Cuando, no... cuando, ¿Cómo? cuando coloca establecer suma, le está dando como el valor de suma más respuesta a la suma, ¿cierto? Sí, es como si yo estuviera Como haciendo anexándole esa. esto en PCI, mire. De hecho, lo fuéramos hecho primero en PCI y luego lo pasamos a Scratch para que se vean. Cuando yo digo establecer suma, estoy diciendo suma va a ser igual a suma más respuesta. ¿Sí? Esto es lo que estoy diciendo yo. Cuando digo establecer suma a suma más respuesta. Para que se ubiquen un poquito mejor, ¿sí? Es como si... Es lo mismo cuando definíamos una variable o algo así. Entonces, consejos, muchachos, para que utilicen Scratch. O sea, Scratch es simplemente, usted tiene que pensar. O sea, usted tiene que darle solución y utilizar las herramientas. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Espere. ¿Cómo elimino todo eso? Ok. ¿Cómo? Entonces, mire, ustedes se colocan a ver, tienen bloques de movimiento, tienen bloques de ir a la posición tal, ir de X a Y. Sí, ustedes saben que X, ustedes si ven matemáticas, saben cuál es el eje X y cuál es el eje Y. Entonces tengan eso muy en cuenta. ¿Qué más? Deslizar tantos segundos, apuntar en la dirección de 90, me imagino, eso es en grados, apuntar hacia el puntero del ratón, ¿sí? Luego ustedes si se van a apariencia, entonces pueden colocar a decir hola por 2 segundos, decir hola, pensar por 2 segundos, ¿sí? Saben que tienen aquí la parte de objetos, tienen la parte de fondos y ustedes pueden jugar con los objetos y con los fondos. ¿Por qué? Porque los objetos y los fondos vienen siendo como variables con los que usted puede interactuar dentro de Scratch, ¿sí? Pueden hacer que coloque un sonido. Por ejemplo, al presionar, esto es indispensable, ¿sí? Yo creo que eso ya lo tienen claro. Que al presionar para que se pueda ejecutar el programa, porque si usted no coloca esto, a lo que usted presiona acá, obviamente el programa no va a correr. Pueden colocar que al presionar, También digamos, que el programa sirve, inicie. ¿Cómo? Pueden colocar que el programa también inicie, sirve esa, que también sirve ¿qué? que también sirve esa de espacio. Creo que miré un video en YouTube de un man que Sí, la claro. hacía, no la hacía con la banderita, sino con la de espacio. Claro, no, y usted puede al presionar una tecla, ¿qué quiere decir? Que no simplemente espacio, sino que usted se va para acá y puede colocar 1. Al presionar 1, su programa va a iniciar, ¿sí? Puede jugar con esto, o sea, usted es el creador, usted es el arquitecto de su programa. Usted sí quiere colocar que el escenario, al hacer clic en escenario, inicie. Entonces, a lo que le hagan clic, inicia el juego. Lo pueden colocar. Cuando el fondo cambie a fondo 1, ¿sí? Que inicie tal cosa. ¿Por qué? Porque es que usted puede tener dos cosas a la vez, dos procesos. Las estructuras de control, pues tenemos esperar, repetir, que sabemos que es un ciclo, por siempre, sabemos que es un ciclo que siempre se va a repetir. Sí, eso es una condición, ¿ya la entienden bien? Ese es el sí de PCIN. Si se cumple una condición, entonces se ejecuta esto. Tenemos el sí, pero con el camino si no. Tenemos el esperar hasta que se cumpla una condición. Repetir hasta que se cumpla una condición. De hecho, podemos hacer el mismo programa con este ciclo. ¿Sí? Detener todo, solo el programa. ¿Qué más? Tiene los sensores.
simplemente los operadores, mire, tenemos lo que es el de sumar, el de restar, número al azar entre, eso es muy importante, es cuando ustedes necesiten un número al azar, pueden colocar el intervalo, sí, el rango. Tienen los operadores lógicos, y, o, no, sí, unir, letra, longitud, ¿sí? ¿Qué más? Mire, el módulo, ¿se acuerdan para qué era el módulo? ¿Alguno? Para ver si es ¿no? Algo así. ¿Pero qué es lo que le da el módulo a uno? El El valor de la número derecha. dividiendo, sí, que recibe 0. Recuerda que nos daba el residuo. Nos daba el residuo. Entonces, no se compliquen. Simplemente vean los bloques y apréndanlos a utilizar. Ya la próxima, sí, porque ustedes me dijeron que esta fuera cortica, que de 1 hora. Entonces, simplemente quería como explicarles bien lo que es el funcionamiento del ciclo para que no se enreden en la mente. Porque a veces usted utiliza así un por siempre, pero usted no sabe ni qué está haciendo ese por siempre. Entonces, ese no es el chiste. A la hora de programar debemos comprender cómo funcionan las cosas internamente, ¿sí? Ya para la próxima voy a intentar traerles algo más bonito, más largo, más elegante para que donde podamos ver condicionales, donde utilicemos objetos, fondos, ¿sí? Y manejar esa interacción con Scratch. No sé si hasta el momento tienen preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Algo que quieran que hagamos? De pronto podemos hacer la prueba acá. Yo les puedo explicar alguna duda de lo que hicieron con el profesor. Comparten pantalla y yo les colaboro de pronto explicándole. Nada, muchachos. Podríamos dar un repaso otra vez de lo que acabas de hacer, pero como un repaso completo, o sea, borrar el ejercicio que acabas de hacer y pues dar un repaso y ya pues con eso terminaríamos, ¿no? Bueno, vamos a dar un repaso intentando utilizar repetir hasta qué. Sí, eso. Ok. Entonces esto vendría siendo el ciclo para. Si nos vamos acá, acá tenemos algo que es el ciclo for, que es el ciclo para. ¿Sí? Este es el while. For, vamos a ver, for. El ciclo for funciona de la siguiente manera. Él hasta que se cumpla una condición, ¿sí? Se coloca hasta donde quiere que él se establezca. Entonces, mire, muchachos, dijimos, vamos a colocar